hablando acerca de la identidad. Voy a correr un poco este ventilador porque si bien tengo calor, también tengo muchos marcadores que me han regalado, entonces me los vuelan. Y entonces es un problema. Amén, hermano. Una de las cosas que define la identidad, no pregunté si había alguien por primera vez, pero somos todos conocidos hace tiempo, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. La palabra identidad o la identidad tiene en especial algo muy importante en nuestras vidas. Cuando usted se va a tomar, a sacar la cédula o a sacar la credencial, le toman las huellas digitales y dice, este es fulano de tal número 1, y cuando pasa otro dice, este es fulano de tal número 2, porque las huellas son iguales, ¿sí o no? No, porque las huellas digitales son todas diferentes. Dios nos hizo y rompió el molde. Gracias a Dios, dirán el molde. Gracias a Dios que no hay dos como este. Gloria a Dios. Pero sabe que la identidad nos da, lo que hace la identidad es darnos un carácter, podríamos decir así, de únicos. Y nosotros que tenemos una identidad muy especial, que somos hijas e hijos de Dios, somos únicos. Amén, hermano. Somos únicos. Esto no es para vanagloriarnos, porque estábamos en la miseria, esclavos, perdidos, y el Señor nos rescató y nos dio una identidad. Amén, hermano. Compartíamos hace unos días atrás la reunión pasada de Santa Cena del día miércoles en la oración acerca de Hebreos, y con eso vamos a empezar, pero lo vamos a ir enfocando según el Espíritu nos vaya guiando. Hebreos capítulo 2 versículo 1. Yo sé que en su versión Dios habla hoy o versión internacional dice diferente, pero la palabra es la misma. Yo tengo la versión 1960 Reina Valera, y dice allí: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén, hermano. Qué tremenda palabra esta. Aquí nos habla de una necesidad específica, la mayor de todas, porque podemos tener necesidades económicas, necesidades físicas, podemos tener necesidades físicas, problemas de salud de diferentes tipos, pasando por diferentes circunstancias. Quizás no todos tenemos los mismos problemas. Unos tienen problemas más graves, otros menos, pero todos los tenemos porque todos los días vivimos batallando. Es parte de la vida. Amén, hermano. Pero lo que nos habla aquí el escritor de la carta a los hebreos, que le escribe la carta a los hebreos, dice: es necesario, la necesidad más grande que tiene el ser humano es poder saber y poder entender y poder aceptar y poder vivir y poder caminar cada día conforme los planes de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la felicidad de la vida. Ahí está, ahí se borran las tristezas, se borran las angustias. Ahí tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, hermano. Cuando nosotros entendemos de que no solo venimos aquí para escuchar a una persona, sino entendemos que la palabra de Dios es la que nos habla. Dios nos está diciendo el plan que yo tengo con ustedes es este. Y por eso dice, es necesario que en este tiempo que es peligroso, muy peligroso, un tiempo donde la tecnología ha avanzado tremendamente, aún los cristianos son presas del celular. El becerrito, como dijo la pastora Andí, un becerro de 10 por 5 que domina al ser humano.
Y no digo que lo tire, que lo rompa, que no lo tenga, sí es necesario, pero no tiene por qué robarnos el tiempo. Qué bueno es porque usted no se acuerda de un pasaje, ¿verdad? Y no tiene que ir a la concordancia. Agarra el celular y al toque lo encuentra allí. Y de ahí puede cambiar y puede estudiar y puede ver también las falsas doctrinas, y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es un tiempo peligroso, porque se filtran. Y la palabra de Dios que citamos, este primer pasaje, dice que es necesario que nosotros, con más diligencia, con más atención, con más fuerza, dedicándole más tiempo, podamos atender las cosas que hemos oído. La carta a los Hebreos comienza hablando de Jesucristo y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios está hablando. Cada día nos está hablando, en cada circunstancia, en cada instante, pero por la mañana o por la noche o en el mediodía, cuando nosotros nos levantamos y oramos y luego leemos la palabra de Dios y meditamos en ella y meditamos por el camino en ella, y cuando estamos trabajando meditamos en ella. ¡Oh, qué religioso! No, hermano. Tenemos que ejercitarlo, porque si la palabra de Dios nos habla, nos va llenando de gozo, de sabiduría, de paz. Nos guarda de todo peligro, nos guarda de las influencias. Tenemos que prestar atención, porque la palabra de Dios dice que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y este ejemplo, el león no se mete con lo más fuerte, busca lo más débil. Amén, hermano. Por eso tenemos que prestar atención. Dice: atendamos las cosas que hemos oído. ¿Por qué? No sea que nos deslicemos. Usted sabe que el lema, o tomamos como ministerio, el pastor lo decía los otros días también, el tema de no errar al blanco. Amén. Y podríamos decir: es necesario que prestemos más atención. No sea que le erremos al blanco, no sea que le erremos, que perdamos el rumbo. Y usted puede decir: no, eso a mí no me va a pasar, pues yo soy pastor. No estamos exentos, hermano. Hace años, ahí acá a la vuelta, cuando teníamos la iglesia, muchos de ustedes fueron testigos. A mí me ordenaron pastor delante de una asamblea, oraron por mí, pusieron sus manos al ministerio. Estaba presente la pastora aquella que me pastoreó un tiempo cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero no tuve exento de deslizarme, errarme. Ay, el hermano engañó. No engañé nada a mi esposa ni nada por el estilo, porque a veces parece que el engaño es... No, hermano. Pero a veces perdemos el rumbo porque no estamos atentos a lo que Dios nos está hablando, y las dificultades, las necesidades, los problemas nos hacen perder la atención a lo que Dios nos está hablando, porque siempre Dios nos está hablando, y le erramos, nos deslizamos. Por eso la palabra de Dios en este día nos dice: atendamos con más diligencia lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 430 años estuvo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, un pueblo con promesas. 430 años estuvo cautivo en Egipto. Estaban esclavizados. Y pasados 430 años, Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Y cuál fue la demostración más grande de poder de Dios en Egipto? Las plagas. Porque las plagas no tocaron a los hijos de Dios. Los egipcios estaban piojosos, pero los hijos de Dios no tenían ni liebre. Amén, hermano. Era así.
estaban llenos de moscas, pero sin tener mosquitero, no tenían mosca ninguna. Amén, hermano. Ese es el poder de Dios amparando a su pueblo porque tenían identidad de hijos de Dios. Estaban en tinieblas que nadie se podía mover ni siquiera. No tenían temor de moverse en unas tinieblas tan densas. Pero en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Dios, había luz en su habitación. ¡Aleluya! Y usted y yo no somos diferentes. Vivimos un tiempo en Egipto, esclavos del pecado, miserables. Pero hoy día tenemos una identidad y somos luz en un mundo que está lleno de tinieblas, con hombres y mujeres desesperados, como estábamos nosotros, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, y de allí nos hundíamos cada día más. Pero como hablaba la palabra hace unos días atrás el pastor Federico, Cristo, como esa roca eterna, nos sacó del lodo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y ya no nos hundimos más, sino que nuestros pies, nuestro fundamento es Cristo Jesús, y de ahí no hay nada que nos pueda hundir. Amén, hermano. Tenemos una identidad. El pueblo de Israel salió de Egipto. Abrió Dios el mar rojo. ¿Sabe? ¿Usted sabe cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Eran esclavos. Estaban en la miseria, los azotaban, le ponían cargas pesadas. ¿Y usted se acuerda? ¿Ha leído alguna vez cómo salió el pueblo de Dios de Egipto? Ricos, vestimentas, joyas, animales. Tenían rebaños, salieron ricos. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios. Y le arrebató Dios, no ellos, Dios le arrebató antes a los egipcios las riquezas. Estuvieron enriqueciéndose por años, pero era la caja de ahorro para los hijos de Dios. Amén, hermano. Qué privilegio ser una hija, un hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios abrió el mar rojo. Y cuando estaban del otro lado del mar rojo, ellos vieron con sus ojos a los egipcios y al ejército de Faraón, se ahogaron, los vieron muertos. Muchos niegan eso y ponen de todo un poco. Pero ellos los vieron y comenzaron a marchar. Y pasaron varias cosas, ¿verdad? Llegaron a Mara. Dios les endulzó el agua, siguieron, hasta que llegamos a ver allí, cuando Dios comenzó a sustentarlos en el desierto. Les dio maná, pan del cielo. Nadie más que ellos, ni antes ni después, habían salido de la maldición. ¿Usted se acuerda lo que le dijo Dios al hombre cuando Adán pecó? ¿Qué le dijo acerca del pan? Con el sudor de tu frente vas a tener que esforzarte, vas a tener que trabajar la tierra, te van a crecer espinos. Pero cuando Dios manda el maná, ellos no tenían que trabajar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ellos tenían que recogerlo, solamente recogerlo, no tenían que trabajar, plantar, esperar, estaban recogiendo el maná. Y Dios los sustentaba. Pero ¿sabe una cosa? Por eso hablaba acerca de las influencias. Tenemos que tener cuidado, hermano. Por más que tengamos título, ocupemos el lugar que ocupemos aquí en el ministerio, donde quiera que sea, tenemos que prestar atención. Yo tengo que prestar atención, porque sí somos una unidad, somos un ministerio. Pero también somos un cuerpo. Y como miembros de ese cuerpo, Dios tiene planes, proyectos
ministerios, dones, todos diferentes, para que juntos podamos glorificar a Dios y el reino de los cielos se extienda. Amén. Entonces no es con títulos que vamos a entrar al reino de los cielos, es con acciones, es con prestar atención para no deslizarnos, para no perder el rumbo, para no errar al blanco. Dice la palabra de Dios que este pueblo estaba marchando, alimentados por Dios con el maná. Pero fíjense lo que dice en el libro de Números, capítulo 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos daría a comer qué? Carne. ¿Quién nos daría a comer carne? Los que se mezclaron. Miren, este tiempo, por eso le decía, no le haga caso, mire, lea la Biblia, el Espíritu Santo le va a dar discernimiento, sabiduría, para poder entender y para no ser llevado por todo viento de doctrina, porque mire que el internet es peligroso. No digo que no lo lea, no digo que no lo tenga, que no. Pero tenemos que atender a lo que hemos oído, porque la sana doctrina es una. Y mire, Jesús ya nos advirtió. Miren que vendrán muchos que dirán: allí está el Cristo. Y eso es lo que pasa, hermano. A mí me llegan a veces, tristemente, no estoy hablando de ninguno de ustedes acá, tristemente me llegan mensajes de gente cristiana o que va a la iglesia, que aceptaron a Cristo y fueron perdonados sus pecados, pero me llegan cada mensajes con cosas que son fuera de la palabra totalmente. Canciones del mundo con cartelitos que hablan de la palabra de Dios. Y dice: no es malo, dice, porque hace un tiempo, hace unos días, hablaba con alguien sobre cierto evento y yo decía: sí, porque tal cosa, estaba fulano. Pero no, cantó a lo último. Cuidado, no nos mezclemos. Dios no necesita las cosas del mundo. Dios lo que necesita son vidas consagradas a Él para que el reino de los cielos se extienda. Son luces como son ustedes, alumbrando en este mundo de tinieblas para que los que están en tinieblas puedan acudir y puedan salvarse. No necesitamos copiar al mundo, no, porque el mundo está perdido. Ellos van para abajo, van cuesta abajo, se apresuran a despeñarse, pero nosotros vamos para arriba. Amén, hermano. Ellos van en derrota, mas nosotros vamos en victoria. Ese personaje a los pocos días lo oí decir: gracias, estoy contento, porque este año vuelvo a los bailes, a hacer mi show. Ayúdame, Señor, porque no necesito mezclarme. Yo tengo una identidad que dice que soy heredero del reino de los cielos. A veces, hermano, el mezclarnos, las influencias, traen a nuestras vidas la tentación de satisfacer nuestros deseos. Esta gente no tenía los mismos propósitos, no tenía la misma expectativa. Ellos aprovecharon que el pueblo de Dios se estaba yendo del cautiverio y se fueron con ellos. Dios lo permitió, pero algunos de ellos, la mayoría de ellos, no se convirtieron nunca. Tuvieron la identidad y la procuraron, simplemente procuraban satisfacerse a sí mismos. Amén, hermano. Entonces dice la palabra de Dios, tuvieron un vivo deseo, algo ferviente. ¿Y qué pasó? Contaminaron a los hijos de Dios, contaminaron al pueblo de Dios, tanto
que los hijos de Israel comenzaron a llorar. El pueblo de Israel comenzó a llorar. Sí, lloramos de alegría, pero estos lloraban de tristeza, de dolor. ¿De qué? Y lo peor que pasó, que sus pensamientos empezaron a volver a Egipto, de donde habían sido sacados, donde Dios le había dicho, nunca más vuelvas a Egipto. Anhelaban en sus pensamientos y comenzaron a pensar y decían, oh, nosotros nos acordábamos del pescado que comíamos, cebollas, teníamos ajo, pepino, y gratis, mentira del diablo, malagradecido, estabas esclavo, estabas en la miseria y Dios te sacó y ahora decís que antes comías, te salía bien caro porque te compraban la vida. Amén, hermano. Y Dios lo había sacado y dice, ¡ay, quién nos diera a comer las cosas que comíamos gratis en Egipto, a precio de esclavitud, sin esperanza ninguna! Y dice la palabra de Dios que este vivo deseo los contaminó. ¿Quién nos acordábamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto de balde? Mentira. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Mentira. Lo que pasa es que el maná ya no le era suficiente y, ¿sabe? Le habían perdido el gusto al maná. Y cuando nosotros le perdemos el gusto al maná, entonces nos ha pasado a todos, hermano. Por eso tenemos que prestar atención. Hay veces, a mí me ha pasado, por eso le decía, no importa que seas ordenado ante una asamblea, y no importa el título que tengas, no importa los años que pasen, a veces, si dejas de prestar atención, te lo digo por experiencia, le perdés el gusto al maná, lo rechazás. ¿Sabes cuál es el maná? Esto que está escrito aquí, porque esto alimenta mi alma, alimenta mi ser, me hace conocerme a mí mismo y me hace conocer a Dios y los planes que Dios tiene para mí, que son planes de bienestar y no de estar mal. Amén, hermano. A veces le perdemos el gusto al maná porque nos descuidamos y queremos carne. ¿Sabe quién es símbolo de carne en la Biblia espiritualmente? ¿Sabe quién es? Amalek. Amalek es simbolismo de carne. Cuando el pueblo de Israel venía, mire la orden de Dios. Antes de que pasara esto, el pueblo de Israel venía. Amalek atacó al pueblo de Israel. Dios le dio una orden luego al pueblo de Israel. ¿Saben cuál fue la orden de Dios? No te olvides cuando hayas conquistado en las ciudades, cuando estés en paz, no te olvides, esta fue la orden de Dios, de raer de debajo del cielo el nombre de Amalek. Raerlo no es simplemente así nomás, arrancarlo de raíz, porque no te olvides lo que hizo Amalek cuando tú venías por el camino, cansado y debilitado. Y vino Amalek, ¿y por dónde atacó Amalek? No vino de frente, atacó por la retaguardia. Desbarató, dice, la retaguardia del pueblo de Israel. ¿Sabe? Por eso Amalek es simbolismo de carne. La carne es débil. ¿Cuántos estuvieron en el aniversario? Unos cuantos. ¿Se acuerdan lo que Dios habló? Habló acerca de Getsemaní. Habló acerca de los 3 discípulos, aquellos más cercanos, que son Juan, Pedro y Jacobo, que se durmieron. ¿Y qué les dijo el Señor? Orad. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se satisface a sí mismo. Y esto es lo que pasó cuando el pueblo se debilita.
Cuando nosotros nos debilitamos, cuando nosotros nos cansamos, cuando el maná ya no lo comenzamos a no poder degustarlo. Cuando la palabra de Dios leemos y en vez de instruirnos, en vez de llenarnos de esperanza, en vez de exhortarnos, edificarnos, darnos esperanza, alentarnos, comienza a hacer letra y no podemos entender algunas cosas, es porque ya no lo estamos gustando. Amén, hermano. Porque si no, Dios sería mentiroso, dice en Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo le pedimos a Dios? Orando. Cuando la oración en nuestras vidas, sea en nuestro hogar, en el camino, en el trabajo, cuando retornamos, por las noches, por las madrugadas, cuando nos despertamos, si la oración no le hallamos gusto a la oración, entonces no vamos a alcanzar sabiduría. Si no entendemos, oremos a Dios, el Espíritu Santo nos revelará la verdad. Y podremos alimentarnos con maná. Amén, hermano. Podremos alimentarnos con la palabra, pero el pueblo fue influenciado y comenzó a decir, yo voy a poner esta parte acá. No lo tome literal. Comenzó a decir, las palabras ya no me alimentan. No la puedo entender. ¿Cómo que no podés? ¿Cómo que Dios no te habla por la palabra? Dios me habla no solo cuando vienen, gloria a Dios, por los pastores que tenemos, por los hermanos que predican, por los hermanos que comparten alguna palabra, por los que cantan, gloria a Dios por todo, pero si la palabra no nos mueve, si la palabra no nos alimenta, si la palabra no nos instruye, entonces Dios no está, sí está. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén, hermano. Y ella es el alimento, es el maná del cielo. Alimenta nuestras vidas. Pero las influencias a veces nos hacen mirar hacia lo que teníamos antes. ¿Qué teníamos antes? Estábamos en el pozo de la desesperación, corriendo de acá para allá, tratando de alcanzar pero sin alcanzar, tratando de resolver pero sin poder hacerlo, hundiéndonos en la desesperación cada día. Pero Cristo nos amó, se entregó por nosotros, su sangre derramada limpió nuestros pecados y nos sacó y puso nuestros pies sobre peña, dice el Salmo, enderezó nuestros pasos. Ya no andábamos a tientas, sino que andábamos en victoria, andamos con la esperanza viva que nos lleva al reino de los cielos. Amén, hermano. Pero esta gente comenzó a mirar para atrás. Y a veces nosotros miramos para atrás. En diferentes circunstancias miramos para atrás. Ayúdanos, Señor. Pero valoremos, hermano. Usted y yo tenemos una identidad de parte de Dios que nos hace únicos. Por eso Cristo murió. Si no, sería vano la muerte de Cristo. Hubiera sido en vano. Para ir terminando, mirémonos a través de la palabra de Dios. Y esto también Dios lo ha hablado hace unos poquitos días atrás. Y usted lo conoce bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios en esta versión: mas vosotros sois linaje escogido. La versión Dios habla hoy dice: ustedes son una familia, algo así dice. Ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey. Amén. Esa es la identidad de cada uno de nosotros. No somos cualquier cosa. Pero tenemos que cuidar eso, hermano. Tenemos que cuidar la identidad que tenemos dada por Dios.
que somos un sacerdocio al servicio del Rey. Amén, hermano. Y dice también una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. El precio fue la sangre de Jesucristo. Soportó la muerte y muerte de cruz para comprar nuestras vidas. Pero no simplemente comprarlas, sino con un propósito, dice esa versión, dice, pues, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Amén. Usted y yo somos una luz encendida. Amén. Amén. Una luz encendida en medio de un mundo de tinieblas, como lo veían los egipcios. En la habitación de los hijos de Israel había luz, mientras los otros estaban en tinieblas, porque no eran hijos de Dios. Las obras, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Aleluya. Esto fue por amor, pero miren lo que dice esta versión, usted ya lo sabe medio de memoria, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Y aquí esta palabra virtud, una de las definiciones de la palabra virtud es poder transformador, poder que cambia y que transforma las cosas. Hay un mensaje que Dios puso junto con la salvación. Podemos decirle a hombres y mujeres que están en tinieblas, que están perdidos, que no hayan dónde hacer pie, dónde afirmarse, se hunden cada día. Hay un poder que cambia y transforma las cosas, que se llama Cristo Jesús. ¡Aleluya! Ese mensaje está aquí en nuestra boca y en nuestro corazón. Eso es lo que nos define como pueblo de Dios. Eso es lo que nos da una identidad diferente. Eso es lo que nos hace únicos. Tenemos un mensaje de esperanza para hombres y mujeres desesperados. Para hombres y mujeres que se hunden. No sé si usted estuvo en algún lugar donde no hacía pie por el barro, por el cieno. Hace unos días hablando con mi madre, le digo, sí, Dios nos sacó del lodo cenagoso y a algunos nos dejó el colorcito para que no olvidemos de lo que Dios hizo por nosotros. Amén, hermano. Algunos quedamos medio del colorcito para que cuando nos miremos digamos, gracias Señor porque me sacaste del lodo cenagoso donde me hundía cada día y me diste vida y vida en abundancia. Ahora ya no estoy desesperado, ahora tengo vida, ahora tengo esperanza, aleluya, y un mensaje que cambia y transforma las cosas. Hay un poder, hermano, es a través del Espíritu Santo que dice que nosotros podemos ser anunciadores, aleluya, de un reino, de una vida mejor, de una esperanza viva, aleluya. La sangre de Cristo no ha perdido vigencia, sigue vigente para salvarse. Hay oportunidad, pero a veces nos desgastamos. Amén. A veces perdemos la memoria, como pasó con el pueblo de Israel. Nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Y miramos al hermano o a la hermana y no pensamos que nos necesitamos los unos a los otros. Porque si usted y yo o yo no tenemos un brazo, un ojo, un dedo, nos hace falta. Tanta falta nos hace nuestra hermana, nuestro hermano, porque somos un cuerpo. Valorémonos, considerémonos, como dice Hebreo. No perdamos la memoria de la identidad que tenemos. Meditemos en esto. Ayer éramos esclavos y hoy somos ricos. No tenemos un peso en el bolsillo, pero somos ricos en vida, en paz. Cuando nadie nos entiende, podemos ir a los pies de Cristo y Él nos entiende.
Un día el Señor pasó con nosotros esto. A veces lo leemos y cuando la historia de la viuda de Naín no es una parábola. Eso pasó. Estuvo predicando la hermana Ana hace unos cuantos días acerca de esa historia. Cuando Jesús viene, no fue una casualidad. No fue una casualidad que Jesús se encontrara con nosotros. Él nos encontró a nosotros. Cuando estábamos como esa viuda, desamparados, sin consuelo, sin expectativa de futuro, sin esperanza, llorando angustiados de dolor, sin nada, rodeados quizás de personas, pero sin que esas personas pudieran hacer algo por nosotros. Estábamos desesperados y no podíamos mirar hacia el futuro como esa mujer, porque ella había perdido a su esposo y había acabado de perder a su hijo. Los sueños y la expectativa y la esperanza se iban al sepulcro con su hijo, pero la intervención de Jesús, como así pasó en nuestras vidas, la intervención de Jesucristo cambió nuestras lágrimas en alegría, nuestro lamento en baile, los sueños, aleluya, no tuvimos que enterrarlos, sino se convirtieron en esperanza viva. Gloria a Dios, hermano, Dios lo hizo en nosotros. Jesús se acercó a aquel féretro y le dijo: mujer, no llores, no porque no se compadeciera de ella, se compadeció de ella y dijo: no llores más, porque yo he venido para transformar tu vida, aleluya. Para darte alegría, aleluya, para darte esperanza, para resucitar, aleluya, aquello que amas. Y fue específico el Señor. Porque sabe, si hay algo que el Señor conoce, es por lo que estamos pasando. Le dijo: joven, a ti te di. A ese. Y eso mismo en esta mañana, esa área de nuestras vidas. Si has perdido el gusto por el maná, si has perdido el deseo por la oración, no eres el peor de los cristianos, todos pasamos por ahí. Si has perdido el deseo por estar con Dios, yo no te estoy diciendo que te vuelvas religioso, porque la religión no salva, solo Cristo salva. Amén, hermano. Y cuanto más cerca de Él, más transformados, aleluya, más victoriosos, con más identidad. Y dice: vosotros, dice Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ni siquiera tenías una identidad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Veo que hoy se crea este grupo, el grupo de esto, el grupo de lo otro. Hasta hay un grupo de los marrones. Un grupo que es internacional de los marrones, en contra de la discriminación y las cosas. Le dije a mi esposa: mirá, ese grupo es como... Los marrones tenemos grupo ahora. Porque no son negros ni son blancos, son marrones. Entonces, es así, hermano. Mírenlo, búsquelo en internet. No le va a servir le va a servir simplemente para confirmar lo que yo le digo, que no estoy inventando. ¿Verdad? Porque son personas que se sienten discriminadas por el color, por esto, por lo otro, por acá y por allá. ¿Verdad? Y es la colectividad de los marrones. Entonces, son grupos étnicos y todo. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? El no tener una identidad.
nos lleva a andar a tientas. Como andaban los egipcios, como andábamos nosotros en el Egipto que vivíamos, esclavos del faraón de este siglo y a tientas, tratando de no tropezar, pero cayéndonos continuamente, engañados continuamente, buscando alguna forma de ser feliz. Y nos desengañamos el día que Cristo se nos acercó. Y teníamos olor a muerte, pero Él nos amó y nos dio vida. Amén. Amén, hermano. Por eso no perdamos la identidad. No nos engañemos. Recobremos la identidad y volvamos a gustar el maná nuevamente. No le demos lugar a ese Amalek que nos persigue continuamente, tratando de agarrar cualquier cosa que a la carne le sirva para que nosotros nos descuidemos y erremos el camino, porque sin duda vendrán consecuencias. Usted sabe que este pasaje de Número fue cuando el Señor mandó codornices, pero sabe lo que pasó también. No vamos a entrar porque se hace nada, pero puede leerlo y puede estudiarlo. Vosotros que en otro tiempo, podíamos decir, no tenías identidad, pero que ahora tienes identidad con Dios. Aleluya. Ahora no eres cualquier cosa. Antes eras esclavo, ahora sos heredero del reino de los cielos y coheredero con Cristo. Antes estabas en la miseria y ahora eres rico. Antes peleabas tus batallas y perdías siempre, mas ahora el Señor pelea tus batallas. Aleluya. Yo pelearé por vosotros, le decía el Señor a su pueblo, a Moisés, a Josué. Y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. No habrá nada que los inquiete. Yo me hago cargo. Dios se hace cargo, hermano. ¿Por qué? No se hace cargo de cualquiera. Se hace cargo de aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Por su pueblo, por sus hijas e hijos y por la descendencia que tenemos. Amén, hermano. Ustedes, dice, vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora han cambiado las cosas. Y por eso tenemos que prestar atención. Ahora soy pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra misericordia también habla de virtud. Una de las definiciones de la palabra misericordia es virtud para perdonar. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder del Señor se posó sobre nuestra vida para perdonar nuestros pecados. Aleluya. Antes éramos esclavos y las cadenas se rompieron porque Cristo intervino en nuestro camino. Amén, hermano. Antes éramos una cosa, pero ahora tenemos una identidad. Antes marchábamos a tiendas, pero ahora marchamos a un reino eterno. Sí, pero lo que pasa es que me vinieron 3.500 pesos de luz. Vivimos entretenidos orando por las añadiduras. No te entretengas más orando por las añadiduras. Buscá el reino del Dios y su justicia. Y vas a ver que Cristo no te mintió, que Jesús no te mintió. Porque el Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas. ¡Aleluya! ¿Cuántas cosas te están presionando? ¿Cuántas cosas te están influenciando? Lo que viene de Dios es todo bueno. Por eso tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y dejar de andar afligidos por las cosas. Quizás parezca que no va a pasar, sí va a pasar, hermano. Capaz que no sea de la manera que nosotros esperamos, pero Dios siempre sustentará, Dios siempre sanará, Dios siempre restaurará, Dios siempre hará lo que tenga que hacer. Amén, hermano, y lo hará a tiempo.
porque Él lo prometió. Jesús dijo, todo aquel que dejare padre o madre o hermano o esto o lo otro, recibirá 100 veces más. Y a veces pensamos, sí, claro, vamos a tener calle de oro, mar de cristal. No, dice, en este tiempo y en el día postrero, la vida eterna. Un tesoro más grande. Lo que pasa es que a veces dejamos buscar el reino de Dios y su justicia. Claro, hoy hay muchas cosas para buscar. Está Facebook, Instagram, y no sé cuántas, X, no sé cuántas cosas más. Y buscamos, ¿verdad? Soluciones. Pero no te olvides, hermano. Yo no digo que rechace las redes, no digo para lo bueno, hay muchas cosas buenas. Pero lo primero, hermano, es el reino de Dios y su justicia, porque por ahí vienen las añadiduras. A veces las bendiciones, el Señor, ¿qué dijo? ¿Que las bendiciones teníamos que andar corriendo atrás de las bendiciones? No, que las bendiciones nos persiguen. Amén, hermano. Pero ¿cuándo nos persiguen? Cuando primeramente hay un orden espiritual que rompe toda lógica. Rompe toda lógica. Un orden espiritual que rompe toda lógica es el orden de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, todas las demás van a ser por añadidura. Aleluya. Yo no sé cómo ha venido usted en esta mañana. No sé cómo anda con el becerro. Con el becerro rectangular. No sé cómo está, y esto cada uno lo sabe, pero hay uno que lo sabe mejor. Hay dos que lo saben mejor. Uno es el Señor. Él sabe sus meditaciones por la mañana, por la noche, que a veces no puede conciliar el sueño y no es para meditar en la palabra de Dios. Es por las preocupaciones y todo lo demás. Él sabe cuántas veces hemos tenido sueños y lo hemos metido en un cajón para enterrarlos. Él conoce nuestras lágrimas y Él conoce lo que nos rodea. Él hará lo que tiene que hacer, pero nosotros tenemos que prestar atención a lo que Él quiere hacer. Amén, hermano. Porque a veces somos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, como ya tenemos años de cristianos y conocemos la palabra y Dios nos sacó de tal lado, de esto, de lo otro, parece que la llevamos, como decimos, de taquito. Mentira del diablo. Si no nos alimentamos, si el maná ya no nos satisface, este es el día para que le digamos, Señor, aquí estoy. Restaura mi vida. Este es el día, hermano, para que aprovechemos, hermana y hermano. Como dije, ocúpese el lugar que ocupes en el ministerio, el cargo, el título que tenga. Eso no importa. Este es el día para que, como María, nos sentemos a los pies de Cristo. Yo le invito, quizá, Axel, podríamos poner esa